¿Cómo están, amigos? A continuación vamos a analizar un poco lo que predica el señor Andrónico Rodríguez, que para muchos no es más que una extensión de Evo Morales. Sin embargo, por las pugnas que existe dentro de las filas del MAS, que hoy claramente se ve ya no solamente dos camarillas, sino evistas y arcistas, ahora aparecen también los androniquistas. Y frente a eso, Rodríguez claramente señala que él no es candidato, pero es evidente que el tipo ya se está promocionando como posible candidato para la presidencia de Bolivia. Entonces, a nosotros lo que nos interesa, si es que este sujeto tiene algo que proponerle al país, cuál es su visión de país, de sociedad. Hasta ahora, siendo presidente del Senado por 5 veces consecutivas ya, no ha hecho un carajo por el país o algo que se pueda reivindicar diciendo que este señor por lo menos hizo esto. No hay absolutamente nada. No ha sido nada más que el niño mimado dentro de las camarillas masistas y en su momento fiel mascota de Evo Morales, aunque claro, ahora por su oportunismo y ambición electorera quiere marcar distancias respecto a Evo Morales, generando ronchas internas hasta entre los propios evistas, como se ha visto estos últimos días. Pero a ver, a continuación vayamos escuchando parte de este discurso en el que Rodríguez ya se autopromociona, mismo que ha generado bastantes repercusiones y obviamente nos interesa analizarlo para desenmascararlo desde nuestra posición. Hay incluso algunos medios de comunicación que ya lo han estado promocionando de manera impresionante, Andrónico Rodríguez. Incluso el mismo Marcelo Claure ha sostenido ya reuniones con Andrónico Rodríguez, porque obviamente el señor Claure está interesado, no importa con quién, la cosa es tener poder en el próximo gobierno boliviano por los intereses que hay por detrás y que ya han sido detectados con claros indicios. Pero a ver, vayamos escuchando qué es lo que dice Rodríguez y según eso vamos analizando y respondiendo. Yo vengo acá no como candidato porque no lo soy. Epa, ¿cómo que no lo es? Ya es visible que el sujeto se está, reitero, autopromocionando como candidato. Vaya a mamar a otra parte. De entrada, señor Andrónico Rodríguez. ¿Qué más? No traigo recetas ni soluciones a problemas de la crisis. A la mierda. Es presidente del Senado. 5 veces ya, 5 años consecutivos. Es el tercer hombre con más poder del país y dice que no tiene absolutamente nada para resolver la crisis, que es el principal problema que hoy nos atinge a los bolivianos. De entrada nos muestra que este sujeto es un cabeza hueca que no tiene una sola idea para plantearle al país. Él mismo lo está diciendo. Pero a ver, tal vez nos dice algo más adelante, escuchemos. Vengo a compartir ideas. No tiene propuestas, pero dice que quiere compartir ideas. ¿Cuáles son? Perspectivas, visión de país. A ver, ahí está. Vengo a compartir algunas contradicciones con un sentido autocrítico, pero también posiciones respecto a la coyuntura y de la crisis económica que nos está llevando prácticamente hacia pareciera un precipicio sin salida. A la miércoles él mismo se contradice. Primero dice que no tiene propuesta, pero luego que sí tiene ideas respecto a la crisis y qué bueno que los reconozca, que está a punto de llevarnos al precipicio. ¿Pero quiénes? ¿Gracias a quiénes? Pues a ellos, a la cúpula masista que han gobernado este país por casi ya 20 años. ¿Qué tal, ah? Pero sigamos escuchando a ver qué más nos dice. Bolivia tiene una extensión geográfica de 1.098.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Tenemos 112 provincias, 340 municipios. Ya. Somos aproximadamente 12 millones de habitantes. El PIB nominal o el tamaño de nuestra economía está a poco más de 40.000 millones de dólares.
ahí hay una imprecisión de Andrónico Rodríguez. Ese dato es del 2021, lo de los 40.000 millones de dólares como el tamaño de la economía boliviana. Hoy ya estamos rondando por los 50.000 millones de dólares. Como tercer hombre con más poder en Bolivia debería manejar más precisos esos términos que son importantísimos. Muy mal. Sigamos escuchando. Y per cápita $3.700 aproximadamente. Tenemos recursos naturales, renovables y no renovables. Tenemos absolutamente todo, como grandes intelectuales indígenas dirían que Bolivia está sentado en un trono de oro, pero no sabe para qué sirve. Claro, pues somos un país rico en recursos naturales. ¿Y quienes los regalan a precios de gallina muerta para que otros intereses extranjeros y privados saquen todos nuestros recursos naturales? Ustedes, los masistas, más que todo a la cabeza de Evo Morales. Hoy vemos cómo las transnacionales chinas y de otras latitudes del mundo están saqueando nuestro oro, nuestra plata, nuestro zinc, cobre y otros minerales gracias a las malditas leyes entreguistas que han aprobado los masistas. Y también parte en la gestión que este sujeto Andrónico Rodríguez está como presidente del Senado y que hoy no se hace absolutamente nada. Y seguimos manteniendo esa condición que él mismo dice, que lo voy a decir en mis palabras, un mendigo sentado en una silla de oro. Eso es lo que somos como bolivianos, pero gracias a estos funestos gobiernos, no solamente los del pasado llamados neoliberales, también los masistas que han resultado igual o peor, siempre enajenando nuestros recursos naturales para beneficio e intereses ajenos a los del país. Esa situación no ha sido cambiada por el gobierno masista y a la cabeza incluso de este hombre hoy se sigue prácticamente saqueando nuestros recursos naturales y con graves daños ambientales incluso a nuestra naturaleza o la madre tierra, Pachamama como se le llama también. Ahí ya detectamos un primer discurso inmoral de estos tipos, ¿no? Es decir, que no tienen moral para hablar y menos cuestionar esa situación, porque ha estado en sus manos de que Bolivia pues gestione adecuadamente sus recursos naturales y no lo han hecho. A ver, sigamos escuchando. Lo digo de manera muy autocrítica ¿Ya? A todos los presentes que en los últimos 40 años nuestro país ha experimentado dos modelos económicos muy distintos. Vaya a mamar a otra parte, claro, 40 años está bien, estamos hablando del periodo donde han gobernado los neoliberales, desde los 80, principios de los 80 hasta el 2006, y del 2006 hasta el 2024 es el periodo masista, está bien, más casi 40 años, está bien. A ver, pero dice dos periodos distintos, yo no veo diferencia. Pero luego seguimos discutiendo este tema. Escuchemos. Tras haber recuperado la democracia de manos de la dictadura militar, los años 80, de manera inmediata, después de la gestión de Hernán Siles Suazo, se implementa un modelo económico básicamente privatizador que, las consecuencias lo sabemos, si bien bajó los índices de la hiperinflación, pero con un costo social altísimo, provocando una brecha considerable de desigualdades económicas, pobreza y desempleo. ¿Ya? Después de 20 años de no haber tenido mayor éxito, asume el MAS-IPCP e implementa un modelo económico plural que contempla público, privado, comunitario y cooperativismo. Nada diferente a lo que ya había con los neoliberales. Un modelo económico básicamente estatista y centralista, según muchos economistas, pero con resultados muy visibles, aciertos y logros bastante grandes hasta el año 2019. Por favor, vayan a mamar a otra parte. El modelo masista no ha sido diferente a lo que han sido los neoliberales.
Incluso yo considero que los masistas han profundizado el neoliberalismo en el país, hasta con características más dañinas a los intereses del país. Prueba de aquello es en qué situación se encuentran nuestros recursos naturales hoy, que no nos benefician al país. ¿Y cuáles son esos logros visibles? Por favor, ¿qué acaso no ve este sujeto en qué situación estamos? Hemos retrocedido. Y peor cuando se trata del campo y las zonas rurales. Se ha retrocedido. Por eso también desde el 2006 para adelante ha habido el fenómeno de la migración a gran escala, la migración interna campo-ciudad. Y por eso también nuestras ciudades están siendo colapsadas por el crecimiento caótico y desordenado. ¿Cuáles logros visibles? Tal vez la suerte que han tenido es que gracias a la lucha del gas el año 2003 logramos que haya un impuesto a las transnacionales, no por la nacionalización que su jefe de este sujeto pretendió hacer creer, ese decreto de nacionalización que fue no diferente a un papel higiénico. El verdadero logro de la guerra del gas fue haber logrado el impuesto directo a los hidrocarburos, lo cual le generó importantes ingresos al país mediante la ley 3058 promulgado por Ormando Bacadíes, presidente del Senado en aquel momento. ¿Cuáles logros visibles? Más al contrario, esa platita que ingresó por montones del gas lo terminaron despilfarrando, mal empleando, malversando, y gran porcentaje que ha ido a las manos corruptas de estos masistas. ¿Dónde está todo lo bueno, el logro en el que se haya avanzado? No hay. La plata del gas se hizo gas sin que realmente sea sentido, por lo menos en infraestructura nacional de gran utilidad que apalanque el desarrollo en nuestro país. No hay tal, ha sido despilfarrado. Canchitas, coliseos, en obritas de alcalde. Evo Morales era eso, alcalde a nivel nacional, ¿no? Ir entregar piletitas, uno que otro colegio, pequeños sistemitas de riego, y para eso lo hacía con pompa y sonaja, ¿no? Obras minúsculas por todo lado, y ahí se esfumó la plata, lamentablemente. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias de no haber utilizado esos recursos importantes que ingresaron para apalancar sectores productivos, para tener una economía equilibrada, sustentable en el tiempo y que nos siga generando divisas al país. Ni siquiera lo utilizaron para cuidar la gallina de los huevos de oro, explorando más pozos gasíferos y petroleros. No ha habido tal. Y peor, por lo menos avanzar mínimamente en lo que es la tecnificación y mecanización del agro para fortalecer la producción de nuestros campesinos. No ha habido tal, pese a que se llamaban gobierno indígena campesino. ¿Cuáles logros visibles? No hay tal, señor Rodríguez. A ver, ¿qué más nos tiene que decir? En el presente, con el actual gobierno, el modelo económico se reduce a lo público. Desde mi punto de vista, se reduce a lo público. Se reduce a lo público. Convirtiendo prácticamente en un Estado administrador y emprendedor, casi en un Estado paternalista, donde acapara todos los espacios de generación económica, dejando en segundo plano el fortalecimiento a las iniciativas privadas, economías comunitarias y, por supuesto, al cooperativismo. Por favor, dice que ahora toda la economía se ha reducido a lo público. Los datos demuestran que las élites empresariales, empezando desde Evo Morales, hoy terminando con Luis Arce, se siguen forrando. Sus ganancias están por las nubes, y lo que venimos criticando, que no se haga nada, por ejemplo, para repatriar esas grandes utilidades que generan élites empresariales privadas. ¿Cuál lo público? Más al contrario, lo público se ve mermada porque está dejando de percibir importantes ingresos como lo tenía por los hidrocarburos.
y claro, el Estado deja de percibir recursos, uno se preguntaría naturalmente dónde está la plata de los privados que no lo meten al país, más al contrario es visiblemente revelado de que lo guardan en bancos del extranjero y paraísos fiscales. Hoy lo público ha sido drásticamente mermado, porque obviamente vemos que cuando el Estado boliviano deja de ser exportador o por lo menos toma parte de las ganancias de lo que son nuestros recursos naturales, por muy corruptos que sean los burócratas que lo manejan, hay platita para el Estado. Hay recursos, no escasean los dólares como hoy, por lo tanto se inyecta circulante o la divisa extranjera al sistema financiero. Entonces hay una caracterización, vemos, equivocada del señor Andrónico Rodríguez. Y claro, lo hace porque Rodríguez está queriendo coquetear, ¿no?, con sectores privados, queriendo mostrarse, al igual que Evo, y que lo viene haciendo también Arce, lacayo y sumiso para seguir favoreciendo a estos sectores parasitarios, élites empresariales particularmente exportadores, que generan grandes utilidades, por ejemplo, minería, agroindustria, ganadería, que están forzándose gracias a los subsidios que vienen desde el Estado que les apalanca, empezando diésel subsidiado, gasolina subsidiada, electricidad subsidiada, liberación de impuestos, usan suelo boliviano, depredan los ríos, bosques y cada año lo que vemos, la devastación de nuestra Amazonía boliviana. ¿Esto lo hace el Estado? No, se ve que lo hacen sectores privados privilegiados. Por lo tanto, reitero, una mala caracterización que hace el señor Rodríguez en su afán de coquetear con las élites empresariales privadas. ¿Qué tal? Dice que están mermados lo privado, lo cooperativo. Las cooperativas hoy nos están saqueando todo nuestro oro, la plata, el zinc, aportando casi nada para el Estado. ¿Qué cosa ve este señor o en qué país vive? A ver, sigamos escuchando. Y es algo que nos ha generado muchísima preocupación en este momento. El cuestionamiento precisamente va por ahí de que el modelo del MAS, el modelo plural, ha fracasado. Obviamente que es un fracaso, pero no es distinto a lo que eran los anteriores, ¿no? Eso no nos tome el pelo. Si bien hemos experimentado un modelo después del año 1985 hasta 2005, de 2005, bueno, en realidad 2009 a 2019, dos modelos muy distintos. Dos modelos distintos, ¿cuáles? A ver, ¿en qué han consistido cada modelo? A ver, vamos a ver si explica. La población, si pone en una balanza, dirá en qué tiempos vivió mejor. Pero los dos, en los hechos, no habría que hablar de dos modelos distintos. Lo único que ha habido es un cambio de burócratas, de los de cuello blanco, que claro, robaban al país más disimuladamente, con más, ¿cómo podríamos decir?, elegancia, cortesía, ¿no?, con algún tipo de disimulo, ¿no? Los neoliberales robaban al país, pero luego entran los masistas, claro, la diferencia eran rateros de frente, irracionales, descarados, incluso reivindicando el derecho a robar. Cuando se reclamaba, recordarán ustedes, cuando Evo Morales estaba en su apogeo como presidente del país, ¿qué decían? Antes robaban los caras, ahora nos toca pues a los taras, ¿no? Eso es lo que decían. En los hechos lo único que ha habido no han sido cambio de modelo, sino cambio de ladrones en el país. Ladrones de cuello blanco con terno y corbata que eran antes, a los ladrones, ¿no?, con poncho, ojotas y chulo. Pero manteniendo el mismo modelo, diametralmente no ha habido cambios sustanciales más que lo folclórico, ¿no? Tener parlamentarios, senadores con chulo, ponchos en la asamblea, pero simplemente como adorno, y ponerle el denominativo de Estado plurinacional
al viejo Estado corrupto republicano. En esencia lo mismo, solo han repintado con adornos indigenistas el viejo Estado republicano corrupto. Eso nomás. Después no ha habido el 21060, el neoliberalismo, todo aquello se ha mantenido intacto. Por lo tanto, pura mamada hasta ahora lo que nos viene diciendo Rodríguez y sus contradicciones que se ve en relieve. Problema de fondo que yo considero a todos los presentes y oyentes en este gran encuentro y evento que nos permite expresar nuestras visiones y nuestras perspectivas respecto a la coyuntura y a la economía de nuestro país, es que las malas decisiones políticas generalmente desembocan en graves consecuencias económicas. ¿Malas decisiones políticas o de quiénes? A ver. Si bien el año 2019, tras el grave conflicto político, asumen menos de un año la gestión, digámoslo así, de la derecha, y una parte de nuestro país celebra con un victorioso júbilo de que ahora sí Bolivia se libra del masismo, del socialismo, del régimen. Celebran durante todo un año prácticamente, y resulta que no ha tenido ningún éxito en un año aproximadamente. Después, a ver, ha sido evidente que tras el deslocamiento de Evo Morales y su fuga como un cobarde, entran toda la pandilla de la Áñez, Camacho, Pumari, Doria Medina, Tuto Quiroga. Pero ¿qué hacen estos? Resultan ser otras hienas hambrientas de poder y corrupción. En vez de revelar todas las barbaridades de los masistas y hacer auditorías, procesos, lo que corresponda, uno, se dedican a robar y a robar. Y segundo, hacen pactos con estos mismos señores, pactos de impunidad. Y claro, todo aquello da lugar a la rearticulación y que vuelvan al poder. Ese es el rol que han jugado Áñez y compañía, que tampoco han sido diferentes a los masistas en materia de corrupción, mal manejo del Estado, todo aquello. Y claro, toda aquella lucha se ve frustrada, la del 2019, tras 15 años de acumulación de malestar, el pueblo boliviano, principalmente con un movimiento ciudadano y popular, hace que Evo Morales escape como un cobarde del país. Pero aquello se ve zifada por toda la pandilla de los Camacho, Áñez, Pumari, ¿no? Entonces no hay nada que decir que con gobierno de la derecha o que eran diferentes a ellos se iba a cifrar algo mejor, no. De entrada han terminado siendo igual que los masistas, y me refiero al gobierno transitorio. ¿Qué más? Gana el MAS y PCP, la otra parte de Bolivia empieza a celebrar y dice, ahora sí vamos a reconducir la economía. Después de 4 años nos encontramos en las mismas. Lo que pasa, queridos compatriotas, es que en política falta tolerancia y en economía planificación. Nos hemos acostumbrado en nuestro país a resolver nuestros problemas y nuestras diferencias políticas, ideológicas en las calles. ¿Quién grita más fuerte? ¿Quién tiene el grupo de choque más fuerte? Con bazucas, bates, con de repente escudos, en fin. Y nos hemos olvidado de la comprensión, paciencia, tolerancia, de un lado y de otro lado. Lo dice quien recientemente ha estado apoyando los bloqueos evistas, bloqueos absolutamente irracionales por puro interés político personal del sátrapa Evo Morales. Él estaba ahí apoyando abiertamente los bloqueos.
no tiene consecuencias, ¿se dan cuenta? Y además, el famoso instrumento o el MAS en sí, reivindican que sale de las luchas sociales, que tienen como instrumento básicamente la acción directa. Pero hoy busca negar este sujeto inconsecuente. Ahí muestra lo que predica con la práctica. Hoy quiere mostrarse como el conciliador, ¿qué tal? Ah? Y además condenando los métodos de lucha tradicionales en el país. La medida de la huelga, el bloqueo, claro, en los últimos años se ha visto degenerada, prostituida por los intereses bastardos de Evo Morales y sus apetitos de retomar o perpetuarse en el poder político. Pero en sí, los métodos de lucha tradicionales son de los sectores, de las organizaciones, de las clases sobre todo humildes, que al no encontrar atención en el Estado o en la justicia, a veces se recurre pues a la acción directa, que tienen intereses legítimos. Depende qué objetivos persiguen. Cuando un sector sale a reclamar servicios básicos, salud, educación, reivindicando derechos de un sector, es legítimo. Y ahí no se puede buscar desprestigiar, degenerar su método de lucha o de protesta. Pero sí, cuando persiguen objetivos bastardos, como el que ha perseguido Evo Morales con los recientes bloqueos, y apoyados por este sujeto, ahora se muestra como el conciliador, ¿no? En el marco de la armonía, dice que hay que resolver. Inconsecuente. Graves problemas políticos desembocaron en consecuencias inimaginables en temas económicos que en este momento nos encontramos. Por ejemplo, cuando se lo desloca a Evo Morales, ¿quién es el que llama a las movilizaciones? ¿Quién trae a los chapareños, por ejemplo, a Sacaba para que sean masacrados por el gobierno de Áñez? ¿Quién? Este sujeto los ha mandado y él ni siquiera se ha puesto a la cabeza de aquello, ¿no? ¿Cuándo se lo ha visto a estos sujetos enfrentando una lucha incluso de sus propias bases? Nunca han estado a la cabeza. Siempre utilizan y mandan como carne de cañón a los mismos campesinos. Y para eso es uno de los especialistas, al igual de que Evo Morales, es este sujeto que tira la piedra y esconde la mano. Eso ha pasado con las muertes en Sacaba. Lo propio en Sencata. ¿Qué dirigente pesado se puso a la cabeza de aquellas movilizaciones? Ninguno de estos. Estos mandan y ordenan desde sus búnkers, desde sus agujeros. Con reservas internacionales bajísimas, que el litio no termina de emprender su vuelo, que se paralizó el 2019 y hasta ahora no avanza. La deuda empieza a crecer, la subvención empieza a crecer. O sea, son gobierno ellos. Es presidente del Senado y ahora nos viene a contar que el litio no avanza, la industrialización no avanza. Han estado con Evo Morales 15 años ahí de gobierno, más otros 4 que se está cumpliendo. O sea, parece un político opositor quejándose de un gobierno que habría habido y que no ha avanzado. Y claro, su tapazabos es que el gobierno de Áñez habría paralizado todo eso. Mamada, lo cierto es que invirtieron al fofo en piscinas que no han servido para un carajo, como se ha revelado en el tema de la explotación del litio. Seguramente tarde o temprano todo eso se va a descubrir, todo lo que han desviado, lo que han robado bajo pretexto de invertir para la industrialización, más de $1.000 millones. Pero estos son autoridad, es presidente del Senado, habla como un chango de base, como un dirigente universitario, ¿no? En ese nivel está, increíble. Tenemos la renta petrolera ahora poco menos de $2.000 millones. ¿Ya? La recaudación tributaria de impuestos nacionales, 57.000 millones de bolivianos, aduana, aproximadamente 18.000 millones de bolivianos. No tenemos posibilidad alguna de generar condiciones para estabilizar nuestro país en este momento si no tomamos medidas y acciones inmediatas.
Ya, ¿cuáles serán esas medidas? Hasta ahí, descripción correcta de lo último. Que no hay plata del gas, que las recaudaciones no alcanzan. A ver, vamos a escuchar si tiene medidas y propuestas. Porque precisamente estamos en esta pelea innecesaria por temas de diferencias políticas e ideológicas. En ese entendido, considero importante tener una visión, una mirada respecto a la tarea urgente que el Estado debe tener. ¿Cuáles son? Hay un 70% de la población, mal llamado economía informal, que trabajan por cuenta propia, que no es 70, 60, es el 86% de la población boliviana. Datos que viene manejando sumamente imprecisos Andrónico Rodríguez. En todos los modelos que hemos venido pasando, pareciera que dejamos en segundo plano y nos olvidamos de este sector tan importante. Ahí está, pues él mismo lo dice, ¿ves? Se contradice. En todos los modelos se ha mantenido este sector de subsistencia del precario comercio informal. Entonces, ¿cuál modelos distintos? Como nos ha dicho al principio, no señores, neoliberalismo y masismo han sido casi exactamente lo mismo, sin sustanciales diferencias. Y ahí él mismo lo está diciendo. Por eso considero al menos 6 tareas ya, urgentes, 6 tareas, dice. Desde el nivel central que se pueda viabilizar en temas económicos. El primero, facilitar, innovar y mejorar las condiciones de trabajo y negocios de la gente. La misma cháchara de los politiqueros oportunistas, ¿no? De innovar, que esto, que el otro. Miren, esa es su primera propuesta. Innovar, todo eso es abstracción, palabras bonitas. A ver, ¿cómo se concretiza? A ver, ¿lo dirá? Prácticamente nos olvidamos o sencillamente desde el nivel central, desde el gobierno, desde la gobernación o las alcaldías, nos dedicamos a gobernar precisamente para un pequeño sector, olvidando este grueso. Ahí está, estás revelando que han gobernado para un pequeño sector, mientras que el grueso que vive del precario comercio informal, abandonados, ¿no? Ahí está. ¿Y cuál es ese pequeño sector al que han gobernado? ¿Han escuchado sus propias palabras? Han gobernado para un pequeño sector. Y los datos obviamente revelan para quienes han gobernado. Para una pequeña élite burocrática, obviamente, que se ha vuelto la nueva burguesía, aquellos burócratas que han llegado al Estado, dirigentes, campesinos y cúpulas masistas. Ellos por un lado y por otro lado las élites empresariales, ¿no? Que se han fosado como en ningún otro gobierno. Bueno, como dicen, confesión de partes, relevo de prueba. ¿Quiénes han sido los que más han ganado en el gobierno masista? Pequeños grupos. Él mismo lo acaba de decir. Y se han olvidado de la mayoría, del grueso sector que vive prácticamente subsistiendo. Ahí está. Anoten. Sector de la población que considero como el corazón de la economía de nuestro país, el 60-70% que todos los días, desde las 5 o 6 de la mañana, están con su pequeño negocio, con un capital de 100, 200 bolivianos. Exacto, a su suerte, abandonados, subsistiendo. Y que no tienen la mínima posibilidad de crecer, porque la burocracia alejó del Estado a la población. ¿Cómo hacemos? El Estado alejó a la población. Para acercar el Estado a la población. ¿Qué no era el gobierno masista, el de los incluyentes, todo? Ahora, a la hora nona, se da cuenta que el Estado había estado alejado de la población. ¿Se dan cuenta? Palabra por palabra estamos analizando de lo que dice este sujeto, que está confesando en realidad lo funesto que ha sido el gobierno masista para el país. Gobernaron para pequeños grupos mientras descuidaron al grueso de la población. Ahí está, no lo digo yo,
lo dicen ellos. Reduciendo la burocracia y en consecuencia aquello va obviamente generar, optimizar recursos y también funcionarios públicos que no... A la miércoles. O sea, despidiendo burócratas dice que van a solucionar el problema estructural que somete a la mayoría de la población a una economía de subsistencia en el precario mercado informal. ¿Se dan cuenta la incoherencia de sus planteamientos? O sea, no sirve para un carajo. Pueden cesar ministerios, reducir la burocracia, agilizar trámites. No está ahí el problema del por qué hay 86% de la población viviendo del precario comercio informal. A un problema visible, estructural, su planteamiento, cualquier cosa. ¿Están viendo? O sea, más repitiendo la retórica, ¿no? De los del plato recalentado de los neoliberales que hoy, ¿no?, cacarean en los medios que hay que privatizar todo, que hay que reducir la burocracia y que con eso se va a solucionar. Un discurso demagógico. Está mamando. Y en el mismo plano está este sujeto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Un problema estructural jodido, dice que lo va a resolver reduciendo la burocracia. Está mamando. Demagogia. Sigamos. Necesariamente significa achicar el Estado. ¡Epa! Achicar el Estado. Repitiendo lo mismo, ¿se dan cuenta? Lo que todos los politiqueros hoy, de cara a las próximas presidenciales, están repitiendo. Por eso he ido diciendo, evistas, arcistas, ahora androniquistas y todos los politiqueros que van aspirando a la presidencia, con el mismo cuento nos vienen todos, no tienen sustanciales diferencias en sus propuestas. Ahí está, queridos amigos. No plantean el nervio del asunto. ¿Cuál debería ser el camino para solucionar la crisis? Tanto política, económica, ambiental, institucional y hasta la crisis moral. No tienen una idea en la cabeza, solamente estás repitiendo, balbuceando lo que escucha de los otros politiqueros. Achicar el Estado, eso ya lo han venido diciendo el tal Dun, Sarabia, Tuto, Chi y otros. O sea, es lo mismo. Están bailando la misma danza estos tipos. Achicando el Estado va a resolver el 86% de la población que está jodida. Está mamando. A ver, ¿qué más? ¿Cómo simplificamos los trámites? ¿Cómo generamos condiciones para ayudar, coadyuvar esos pequeños negocios para que de a poco sean emprendedores medianos, pequeños, medianos y grandes? Pura demagogia. O sea, agilizando trámites no vas a solucionar un problema estructural que tiene el país. Las medidas tienen que ir por otro lado. O sea, estás repitiendo los mismos cacareos, ¿no?, de aquellos politiqueros que intentan ser el remedo mediocre de Javier Milei en Bolivia. Lo mismo estás repitiendo. Desde el nivel central creo que es una tarea urgente empezar a tomar mayor atención a este sector de la población. Por otro lado, la energía y los... A ver, está pasando otro tema. ¿Por qué en el país, y no caracteriza bien, ¿no?, este sujeto, miren, es presidente del Senado, mínimamente debería saber, pues, este bellaco, caracterizar adecuadamente la situación del país y por qué tenemos 86% de la población subsistiendo en el precario comercio informal? ¿Por qué? Porque sencillamente la producción local, nacional, el aparato productivo en el país ha sido pues destrozado. No hay empleos, por lo menos acordes a garantizar lo mínimo para los trabajadores. Entonces muchos se tienen que someter nomás a ser vendedores de productos chinos en las calles, en los mercados, saturando las calles, ¿no? ¿Cuál es la causa? Es pues la destrucción del aparato productivo. ¿Y debido a qué? Precisamente porque el MAS, peor que los neoliberales,
ha sometido al país a una política de fronteras abiertas total a la exportación de productos industriales. Nuestros mercados están saturados de productos chinos de toda índole. Y no solamente productos industriales, sino también productos agrícolas. Entra la papa peruana, fruta chilena, paraguaya, argentina. En un 90% nos hemos vuelto consumidores importadores. En ese escenario han quedado pues destruidas los aparatos productivos nacionales. Todos se han vuelto importadores y vendedores de productos extranjeros. ¿Y cuál es la solución para aquello? Algo que lo hemos venido señalando. A diferencia de lo que dice este bellaco, que hay que achicar el Estado, agilizar trámites, huevón. Tenemos que retomar políticas agresivas de protección de la producción nacional para que se reactive el aparato productivo tanto público y privado. A los emprendedores locales, nacionales, hay que ayudarles a tener condiciones, restringiendo pues el masivo ingreso de productos de China. Hasta productos artesanales ya entran al país. Incluso nuestros artesanos están dejando de producir productos propios de Bolivia. Hasta los chinos ya hacen hasta ya ponchos, chulos, abarcas. Hasta productos de alacitas ya entra desde China para las ferias. Entonces esa política de fronteras abiertas hay que ir restringiendo. Y claro, con los recursos internos que se pueda captar, que sabemos de dónde, lo hemos planteado, la minería, por ejemplo, es una fuente, hay que ir apalancando la producción interna, tecnificar, maquinizar el agro, que a gran escala la producción, maíz, papa, productos saludables, agroecológicos, a eso se tiene que apuntar. Eso va a reactivar el aparato productivo porque va a requerir servicios de otras áreas. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Este huevón simplemente se limita a repetir que es lo que escuchen los medios, a los remedos de Milei. Eso está repitiendo, ¿se dan cuenta? No plantea una respuesta estructural a un problema estructural que se tiene, que él mismo lo describe. Pero cualquier cosa, su planteamiento. Ya luego podemos achicar, votar a los burócratas que no sirven, pero eso no resuelve. Tiene esa limitante. Entonces, este aspirante a la presidencia, que no tiene idea de cómo va a resolver un problema estructural que golpea a los bolivianos. ¿Se están dando cuenta? Sigamos. Los minerales estratégicos sin duda seguirán siendo el pilar fundamental de la economía de nuestro país, con el desarrollo de la inteligencia artificial, la economía del conocimiento. Es fundamental poner y tomar mayor atención desde el nivel central a la energía y a los minerales estratégicos de nuestro país. Tercero... eso era el segundo. Tema minerales. Mira, se pasa de largo. Soslaya el problema. No dice nada. Hoy el Estado boliviano tiene apenas 6% de participación en toda la producción y la cadena de producción minera. 6%. Nos están saqueando el oro, la plata, el cobre, el zinc y otros minerales, gracias a las leyes entreguistas de estos hijos de buey. El Estado no está percibiendo casi nada de la minería y dice que es algo a lo que hay que prestarle atención. En sus narices nos están saqueando el oro, que detrás de las llamadas cooperativas mineras, que ya nada casi tienen de cooperativas porque detrás de ellas están transnacionales chinas, colombianas, hasta chilenas, que nos roban el oro. Cada año se genera por la minería más de 6.500 millones de dólares y no entra casi nada de esos recursos para el país y hay que prestarle atención, dice. O sea, este cojudo no tiene ni idea de qué es lo que está pasando con la minería. Ni siquiera sabe pues que el año 2023, de 3.000 millones de dólares que generó solo el oro, 70 aportaron al Estado. 70, nada, ni para los chicles.
Es un robo descarado y gracias a las leyes entreguistas de bellacos como este que aprueban en la Asamblea Legislativa presidida la Cámara de Senadores por este sujeto. No tienen ni puta idea, están viendo. Habla del tema minero de pasada cuando en estos momentos el tema minero es nuestra oportunidad. Esos recursos, capturarlos, recuperar la soberanía de nuestros minerales para apalancar la crisis que golpea al país por la falta de dólares. Pero no tiene ni puta idea. Impresionante, yo no había escuchado tan detenidamente el discurso de este señor. Realmente me sorprende por qué clase de individuos estamos siendo manejados en el país. Por favor. Renovar las grandes empresas estratégicas del Estado es algo que yo no comparto con muchos de mis compañeros de mi misma línea política, de que el Estado pueda convertirse en emprendedor y administrador, acaparando todos los espacios de generación económica. El Estado de repente debería estar enfocado en las grandes empresas estratégicas del Estado y no emplazando por aquí una planta que fabrique pastas dentales, por acá papas fritas, por allá planta de pescado, por acá. O sea, criticando a su propio gobierno. Pero él tiene poder. ¿Por qué no evita aquello, el Estado zanjero, como él está llamando? Ocuparse está bien, como dice, de las empresas estratégicas grandes, Entel y EPFB, es de fundar la Comibol para recuperar la propiedad de nuestros minerales. ¿Por qué no los plantea? Plantéese pues una ley de recuperación total de la minería, de los temas estratégicos, como dice, pero acá simplemente lo que está haciendo es un recuento de quejerío. Increíble. Planta de quinoa y por todo lado plantas y plantas y plantas, ya prácticamente compitiendo con pequeños, medianos empresarios o emprendedores. Renovar las grandes empresas estratégicas del Estado, YPFB, ENDE, el tema de Comibol que está totalmente abandonado, y ILB. Ahí está, él mismo lo dice. El Estado tiene que estar enfocado en estos espacios para que estos sean actor clave en la transición energética y tecnológica global. Reitero, pura retórica. Tiene el poder en sus manos. Es el tercer hombre con más poder político en el país. Pero no hace ni mierda de lo que dice. Ni una sola iniciativa de ley ha presentado este sujeto. O sea, es uno más, como se dan cuenta, uno más. O sea, como si fuera un candidato de llano que recién, ¿no?, se está aprendiendo la política. O sea, ¿cuántos años de dirigente ya ha estado de los cocaleros? ¿Cuántos años como presidente del Senado? Increíble, o sea, parece un postulante que me recuerda, pues, puta, hasta un dirigente universitario tiene ni más altura. Parece un chango postulándose a un centro de estudiantes. En ese nivel está planteando, cuando él tiene el sartén, el sartén por el mango, como se dice. Increíble. Sin duda, el principio básico de las grandes empresas estratégicas del Estado debe ser complementariedad, pero también competitividad. El pajerío de la competitividad, ¿no? Repitiendo, o sea, lo que escucha por ahí en la televisión, todos los cacareos liberales, igualito está queriendo repetir, ¿se dan cuenta? Claro, querrá caerle bien a algunas élites, ¿no? En ese sentido, creo y veo con mucha importancia de que el Estado tiene que ser protagonista en la economía, pero en espacios claves, y no empezar a acaparar absolutamente todos los espacios de generación económica. Son casi 20 años que están en el poder. ¿Y por qué no habían pensado en eso? De ver los espacios claves, sobre todo para la gestión de nuestros recursos naturales, en vez de estar entregando todos nuestros recursos a intereses privados extranjeros. O sea, es un quejón más, ¿no?
como si no hubiera sido parte del gobierno. Así nos está hablando, como un chango que recién está descubriendo la política. Cuarta propuesta. Agricultura, ganadería, turismo y transporte. Ya, a ver. Este sector de la población que está en manos, este sector de la población y de la economía que está en manos de los empresarios privados, medianos, pequeños, emprendedores, tienen que ser aliados estratégicos del Estado y de manera viceversa. En este momento vemos total aislamiento desde el nivel central a grandes empresarios, medianos. Ojo, dice total aislamiento desde el nivel central con empresarios. Definitivamente es un caído del catre. Puta, todo su gobierno ha sido para que se fosen élites empresariales, las logias agroindustriales, ganaderas, sobre todo. No sabe un carajo. O sea, de memoria, lo que he escuchado, reitero, por ahí, eso está repitiendo. Como nunca, como ningún otro gobierno, las élites empresariales en Bolivia se han fosado 10 veces sus ganancias. 10 veces. Por eso también, pues, a su jefe, Evo Morales, los ganaderos, por ejemplo, le han regalado hasta un caballo valorado en $60,000. O sea, estás repitiendo, ¿no? Los cacareos. De que este Estado no fomenta la inversión privada, que esto, que lo otro. No, todo su gobierno ha sido para favorecer a estos sectores, más allá de la etiqueta que les pongan de que son socialistas, etcétera, ¿no? Eso para mamar a los incautos. En realidad, bajo el gobierno del MAS, los ricos se hicieron más ricos. ¿Quiénes se han jodido más en el gobierno del MAS? Clase media y sectores rurales, que están igual o peor que antes. Esa es la pura verdad. Entonces, ¿qué cosas ve este tipo? Que para tener una caracterización tan equivocada de lo que está ocurriendo en el país. Vea pues un poco siquiera los informes, las estadísticas, los reportes. ¿Qué hará? O sea, este tipo como presidente del Senado solamente se debe dedicar a ver TikTok, pienso, ¿no? Sus TikToks que sube. Hecho al Tom Cruise, paseando con sus lentes, modelando, ¿no? Al típico estilo del campesino desclasado. O sea, de eso se debe ocupar este sujeto. Ni lee, no revisa reportes, nada. Porque no puede tener una caracterización tan imprecisa. Terrible. No hay seguridad jurídica, que es algo que... Repitiendo los cacareos, ¿no? No hay seguridad jurídica. O sea, este tipo le está buscando el coqueteo, ¿no? A estos sectores, opositores al MAS. Opositores ficticios en los hechos, ¿no? Claro, a una base social que se deja atrapar por las bellaquerías de Javier Milei, los gritos pelotudos, está buscando caerles bien, ¿se dan cuenta? O sea, estos tipos ya prácticamente, si en algún momento tuvieron algún principio de identificación con los sectores populares, rurales, campesinos, ya están en otro mambo, ya no expresan los intereses nacionales. ¿Se dan cuenta? Que se cuestiona y se declama de manera permanente. Y por tanto creo que es fundamental definitivamente que el Estado tome mayor atención. Si para eso hay que elaborar nuevas normas, modificar, eliminar, hay que hacerlo. Creo que es fundamental empezar a trabajar. Inconsecuente hasta con sus propias bellaquerías que en este momento está señalando, ¿no? Tiene en sus manos cambiar esas presuntas normas, leyes. ¿Y por qué no los hace? O sea, ya es el típico politiquero, ¿no? Que luego nos va a decir: pónganme de presidente y voy a hacer esto. Cuando en este momento lo puede hacer. En estos espacios tan importantes, si es necesario revisar la ley de inversiones, habría que hacerlo. Si es necesario el tema de la reforma tributaria, la ley de aduana. Creo que definitivamente estos espacios que pueden generar contribución económica y por supuesto generar empleo, liberarían de una carga social y económica al Estado si desde el Estado generamos condiciones de facilidades
sin duda, a estos espacios tan importantes. Quinto, una economía para los que menos tienen. ¿Cómo hacemos para esas comunidades que todavía en este momento viven en condiciones muy precarias? Se avanzó muchísimo, sin duda. Se avanzó muchísimo, dice. ¿Dónde? ¿Dónde? Bolivia es tan grande que requiere todavía muchos años implementar programas sociales. Han tenido casi 20 años. 5 años presidente del Senado. ¿Ha hecho algo siquiera por esas comunidades a las cuales menciona? Sociales productivos, principalmente de educación tecnificada, para esa población que no tiene posibilidad alguna de crecer en comunidades donde hasta el momento no hay todavía algunas condiciones básicas como agua potable, agua para riego y el tema de educación, salud, que sin duda también es fundamental en estos aspectos tan importantes. Por tanto, creo que se debe continuar con este cambio de implementación de programas sociales productivos de educación de salud para la población que menos tiene, con el objetivo y el fin de que se pueda orientar o reorientar a que esta población no pueda tener el pan para comer al día, sino enseñar de a poco para que puedan salir de estos espacios tan limitados que se encuentran en sus comunidades, en lugares muy alejados de las ciudades. Claro, pues, las zonas rurales han retrocedido bajo el gobierno del MAS. Su platita que tenía que ser para ellos, para invertir en tecnificación, mecanización, cosa que avancemos en la industrialización del campo y que las comunidades se conviertan en unidades productivas según sus potencialidades, su platita, bajo la figura del fondo indígena, se lo tiraron pues, señor Rodríguez, se lo robaron. Y habla todavía de que ha habido logros, avances importantes. ¿Dónde? El campo hoy está jodido. Y ni qué decir todavía las comunidades indígenas, que están en modo subsistencia. Porque reitero, inversión que tenía que ser para estos sectores, se lo tiraron. Lo desviaron a cuentas particulares, ¿no? A cuentas de dirigentes. Eso es lo que se ha visto con el fondo indígena. O sea, ustedes han sido, señor Rodríguez, rateros de su platita, de los campesinos, de los indígenas. Dineros que tenían que servir para avanzar en la tecnificación, mecanización, se lo fallaron. Esa es la pura verdad. Por eso también el fenómeno migración campo-ciudad a gran escala, justo desde que son gobierno. El campo prácticamente está quedando abandonado porque no hay oportunidades. El pequeño productor rural, son raros los años en los que recupera algo o un poquito más de su inversión. Todos los años su producción está a pérdida. A ese sector es al que no pusieron atención, pero sí le prestaron bastante atención a quienes no necesitaban, que eran élites agropecuarias, industriales. Sectores privilegiados en todos los gobiernos. Cogobernaron con esos sectores, ustedes como masistas, en desmedro de los propios sectores de donde decían venir. Los utilizaron simplemente como escalera política, como carne de cañón a los hermanos campesinos e indígenas. Y ahora dice que se acuerdan que hay que hacer algo. Hipócritas, inmorales. Sexto, recobrar la estabilidad económica. ¿Cómo? A ver. Podemos entrar a discursos demagógicos diciendo que con esto yo puedo hacer que vuelvan de repente la estabilidad, los dólares, en fin, o resolviendo algunas medidas como la liberación de exportación o eliminar el ITF al dólar. Se puede plantear de repente muchas medidas, pero este es un tema crucial, sin duda, para generar nuevamente confianza a la población desde estos espacios tan importantes como el órgano ejecutivo y legislativo. ¿Cuál, señor Rodríguez?
¿Cuáles deben ser las medidas para estabilizarnos económicamente? Diga, a ver, ¿lo va a decir? Que en este momento nos encontramos con instituciones desinstitucionalizadas. ¿Se dan cuenta? Se ha saltado de cómo vamos a estabilizar la economía. Parecía que iba a decir, no tenemos que recurrir a demagogias, decía, pero él debería señalar cuáles son los planteamientos demagógicos. No tiene nada, un cabeza hueca. Un dirigente obviamente puesto desde arriba, eso es Andrónico Rodríguez. Desde arriba directamente lo han puesto ahí como senador. En realidad este nunca ha sido dirigente, ¿no? Porque aunque no seas de alto cargo, cuando estás en el proceso de lucha de todo este periodo histórico último, encarnas pues, el proceso, ¿no? Sabes cómo diagnosticar y sabes hacia dónde hay que apuntar con los planteamientos. Pero este no tiene nada en la cabeza. Repite lo que escucha por ahí en el TikTok de pasada, ¿no? Así como dice. No lee, no estudia, siendo nada menos presidente del Senado. O sea, este sujeto nos está mostrando que no sabe dónde está parado. Eso nos está mostrando. ¿Dónde están sus planteamientos? Ahorita acaba de poner sobre la mesa cómo nos vamos a estabilizar económicamente. Sin recurrir, dice, a demagogias. Menciona que hay que retirar el ITF, liberación de las exportaciones. No, e incluso ni siquiera lo define si está a favor o no de eso. Pero no tiene nada. A ver, de lo poco que queda tal vez nos dé luces. A ver. Con la política y los políticos devaluados, con una crisis económica que día que pasa nos devora y todos nos echamos la culpa unos contra otros. Yo me pregunto a veces, pareciera que los extremos hacen mucho daño para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Desde la derecha, la izquierda no sirve. Es una mafia. La solución para Bolivia es eliminar a los masistas. Y desde este lado, la derecha no sirve. Es neoliberal, es privatizar. No sirve. Entonces... se va por las ramas. Es un pelotudazo este sujeto. O sea, ¿qué no analizarán? ¿Qué no escucharán quienes lo promocionan? No sabe dónde está parado, discúlpenme amigos. ¿Dónde están los planteamientos? Se ha ido por las abstracciones, desviar. O sea, como queriendo caerle bien, ¿no? Aquí, o sea, se sale por la tangente. Que dice que la derecha, que la izquierda, que ahora se va a proclamar centro, que queriendo caerles a ambos lados supuestamente. ¿Qué sirve? Y así nos pasamos año tras año en peleas y problemas, planificando, planteando estrategias de cómo eliminar a los masistas y desde este lado cómo eliminar a los de la derecha. No vamos a encontrar una sociedad perfecta. En realidad yo digo, por muy que se llamen izquierda los masistas y los otros muy de derecha, no ha habido sustanciales diferencias. En realidad el MAS ha terminado nomás aplicando y asumiendo un programa nítidamente de ejecución derechista. ¿Acaso se ha eliminado el 21060 en Bolivia? Como les he dicho, se sigue ejecutando política de fronteras abiertas en Bolivia, bajo un libre mercado total, sometiendo al grueso de la población a subsistir en el precario comercio informal, que es libre mercado total. Entonces, tal vez la retórica entre politiqueros, ¿no? Entre masistas y derechistas, pero al margen de los problemas del país. Las políticas públicas han sido nomás las mismas. Más allá de que les etiqueten a los masistas de socialistas, pero eso es cliché, etiqueta. En los hechos el MAS ha venido ejecutando en el país un capitalismo sumamente depredador, dañino, atentatorio contra los intereses nacionales. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en la explotación de nuestros recursos naturales. Puro extractivismo saqueador, depredador del medio ambiente. Ahí está.
A ver, ¿qué más? Sin duda, las diferencias políticas e ideológicas siempre van a existir. Y el origen de las profundas crisis económicas en todos los países del mundo precisamente va por las malas decisiones políticas. Por eso digo, a veces, en política no siempre, lo importante es urgente. Si en este momento no tomamos medidas y acciones inmediatas respecto a la situación política de acuerdo a nuestra realidad geográfica y a nuestra realidad social, no es posible salir con facilidad con algunos discursos políticos o demagógicos de repente que está sucediendo o pasando en este momento en nuestro país. Discursos demagógicos, dice. Y él es el que está haciendo pura demagogia, porque no plantea nada concreto, palpable, que ponga el dedo donde está la llaga. Se va por las abstracciones. Parece que le estaría mostrando, ¿no?, como una cabaretera. Perdonen las palabras, disculpen, no quiero ofender a alguien. Lo que está haciendo él es pura demagogia, saliéndose por la tangente, no poniendo el dedo donde está la llaga, queriendo coquetear a todos. En ese plano está un típico candidato aspirante. En eso está, aunque lo niegue, no soy candidato, dice. Lo que está buscando es coquetear. ¿Se dan cuenta? Sigamos escuchando, queda muy poco. Entonces, en ese sentido creo y veo que es importante que el modelo económico es plural, de acuerdo a la realidad social, a las condiciones culturales, porque es una sociedad bigarrada, es una sociedad heterogénea, tenemos una sociedad dispersa y diversa en sus formas de organización y producción. No me digas. Y por tanto creo que es fundamental profundizar la economía plural, que contempla lo público, privado, comunitario, cooperativizado. O sea, nos está planteando lo mismo que han venido haciendo. No hay ninguna sustancial diferencia. Público, privado, comunitario, cooperativizado. O sea, mantener lo que hoy está dañando al país. Que bajo otro ropaje no tienen sustanciales diferencias con lo que plantean los otros politiqueros. O sea, lo mismo, ¿se dan cuenta? Por eso reitero, en estas elecciones, antes o después de las elecciones, entre quien entre, las cosas no van a cambiar, porque tenemos a politiqueros como estos, sin ideas, sin planteamientos, sin una visión de país, de sociedad, postulando a la presidencia. Pelotudos. Eso es lo que tenemos. Entonces, olvídense de que haya algún cambio. Pero, por más que venga un modelo económico mejor diseñado de las mejores universidades del mundo, si no está de acuerdo a nuestra realidad o acorde a nuestra... ¿Cuál modelo? Hablan de modelos y no señalan en qué consisten sus modelos. Yo veo modelo neoliberal, modelo masista sin diferencias. Lo mismo para la gente de a pie. ¿Acaso han sentido un modelo diferente? Simplemente han sido modelos de cambio de ladrones, pero la estructura económica, las formas de hacer gestión se han mantenido intactos. Realidad social, cultural, no va a ser posible. No va a ser posible. Hay uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestro país. ¿Cómo evaluamos a la gestión de las instituciones que manejan recursos públicos? De acuerdo a la ejecución presupuestaria. Si el alcalde ha ejecutado el 99% de su presupuesto, es el mejor alcalde. No interesa si ha hecho bien o mal sus proyectos. A mí me consta, en alguna oportunidad, yo, en una reunión, el presidente dice, ¿cuánto es tu ejecución presupuestaria? 98. ¿El mejor alcalde de vos? 85, no. Puta, nos plantea temas de forma, ¿no? Temas de absoluta forma. Es el peor alcalde. Pero yo le pregunto al alcalde después, ¿en qué has ejecutado? Se han ejecutado puentes en ríos donde no corre agua. Se han ejecutado mercados donde hay una pequeña comunidad de una población de 50 habitantes con una inversión de 10 millones. Si el alcalde, el gobernador o cual... Miren, como un ciudadano de a pie se queja, ¿no? Si hay alcaldes que han malversado haciendo puentes en ríos donde no pasa agua, como dice, ¿y por qué no están en la cárcel esos tipos o con procesos civiles?
para devolver o pagar por la malversación. O sea, solo es un recuento de quejerío lo que nos está haciendo. Y ni qué decir pues Evo Morales, toda la plata que ha malversado. ¿Por qué solamente habla de alcaldes? Y Evo Morales, todo lo que ha despilfarrado en obras huevonas, pelotudas, hoy que quedan como elefantes blancos. ¿Por qué no pone eso como ejemplo? El Museo de Orinoca, o aquí en Cochabamba, en la Villa Sudamericana, y otros elefantes blancos, o la sede UNASUR. Eso no menciona. O sea, se lava las manos pasándole la bolita a alcaldes como referentes de la mala gestión. ¿Se dan cuenta? Cualquier universidad, el rector, cualquiera que maneja los recursos públicos, ejecuta el 99%, mejor si es el 100%, es el mejor. Y no vemos los resultados y la calidad de proyectos ejecutados. ¿Qué es lo que falta? Planificación. Debe caracterizar a los bolivianos, seamos de izquierda o de derecha, la tolerancia en política y planificación en economía. De lo contrario, creo que estamos realmente encaminados a un destino de 10, 15, 20 años de peleas innecesarias políticamente. Entonces, por eso digo yo, podemos ser tan de izquierda en lo social, en lo político, pero en lo macroeconómico debemos abrirnos al mundo. Debemos abrirnos al mundo y tener suficiente capacidad como para insertarnos en la economía global. Y nuestro país no es tanto así, que aplicando este modelo vamos a llegar al nivel de Venezuela, Nicaragua o Cuba, o aplicando este modelo vamos a ser como Estados Unidos, Alemania, Japón. Es otra realidad nuestra patria. Ya prácticamente nos está planteando un centrismo, ¿no? Coqueteando supuestos bandos contrapuestos, izquierda, derecha, ¿no? Y eso es puro oportunismo electorero, puro oportunismo. No empezamos a profundizar de acuerdo o acorde a esta esencia que caracteriza a la bolivianidad de diferentes formas de organización, diferentes formas de producción, construir, consolidar una economía acorde a su realidad no va a ser posible, sin duda. No va a ser posible avanzar en ningún sentido. Por eso creo que es definitivamente fundamental desde mi punto de vista que nuestro país o en nuestro país los actores políticos necesitamos plantear políticas públicas para garantizar. Pero ¿cuáles son esas medidas, esas políticas públicas? En casi 20 minutos de discurso, 20 minutos, no ha dicho una sola política pública o medida que debería asumirse como Estado. Una sola. Se ha ido por la tangente, por las abstracciones, por la demagogia. Consolidar políticas de Estado en tema de economía, enfatizando, tomando mayor atención a los que menos tienen. ¡Pura cháchara! Y que el Estado debe ser protagonista en la economía con la participación activa y efectiva del mercado, sin duda alguna. De que hay que hacer algunos ajustes en este momento, irremediablemente sí. Pero ¿cuáles son esos ajustes? A ver, ajustes. Cuando habla de ajustes también estás repitiendo lo que escucha por ahí. Ajustes, ajuste fiscal, tal vez esa palabrita le falta. Eso es pasarle la facturita de la crisis a la población. ¿Esito nos está queriendo decir el señor Rodríguez que la crisis la pague la población? Y creo que la única posibilidad de empezar a encaminar hacia un horizonte promisorio por el bien de todos los bolivianos, porque al final de cuentas, a este pequeño porcentaje del 10 o 15% de los que estamos dedicados o enfocados en servicio público, en la política, nos interesa las tendencias ideológicas o políticas. Al 60, 70, 80% de la población no interesa si eres de derecha o eres de izquierda. Por eso creo que es fundamental, sin duda alguna, encaminar o poner el mayor esfuerzo a un solo objetivo por el bien de la patria. Si tenemos esa visión de
tomar con mayor atención de que la política, si bien es el terreno de permanente lucha de intereses, pero intereses comunes por la patria, por el país, vamos. Puro palabras huecas que tienen simbolismo de bonitos, ¿no? Por la patria. Pero ¿cuáles son las medidas? No tiene este tipo nada. Es un cabeza hueca. No tiene nada. Mana cancho, ni propuesta que es una taga. Su instituto ni puna llactamasis. Mana cancho. A ver, sigamos. Bien, de lo contrario, vamos a estar sumergidos en pequeñas peleas o problemas políticos o ideológicos entre compatriotas o entre... Claro, vamos a seguir. Mientras no se tomen las medidas que corresponda para solucionar las diferentes crisis. Crisis para las cuales este individuo no tiene propuesta. Casi 20 minutos de discurso, no ha lanzado una sola, más que la palabrería del típico politiquero oportunista, ¿no? Veamos. Muchas gracias, gracias. Bueno, ahí lo tenían, queridos amigos. ¿Qué opinan ustedes? Es un cabeza hueca, no tiene ni una sola propuesta. Muchas veces en anteriores videos yo había señalado de que este sujeto era una mascota de Evo Morales en su momento y por su nivel de lealtad lo pusieron ahí directamente en las altas esferas, ¿no?, de la política boliviana. Según sé, por su pasado era estudiante de ciencia política en San Simón, ¿no?, en la cual no era ni presidente siquiera de su curso, no era, diría, en la vida universitaria ha sido un intrascendente, ¿no? No es necesario, pues, ocupar altos cargos a veces para dar ideas, para tener visión de país, de sociedad, ser una referencia, ¿no? Pero miren, presidente del Senado 5 veces ya, presidente del tercer poder, no puede esbozar una sola idea, un solo planteamiento. ¿Qué opinan que ustedes, amigos? Déjenme sus comentarios. A ver, para que no me digan, critica que este no tiene propuestas, pero él tampoco tiene. Lo hemos ido planteando, ¿no? De cuáles deberían ser las medidas que debería tomar el Estado boliviano para superar la crisis política, la crisis económica, la crisis ambiental. Empezando por la crisis económica, que es la más importante y la que golpea al pueblo boliviano en este momento. Hemos señalado, una de las medidas que debemos asumir ya es la recuperación de toda la propiedad de nuestros minerales para el país, porque hoy nos están saqueando el oro, la plata, el cobre, el zinc, y esas utilidades que se generan más de casi 7.000 millones de dólares año no llegan al país más que unas cuantas limosnas. Como les he dicho, del oro, de 3.000 millones que han exportado el 2023, 70 han dejado para el Estado. Es un robo descarado. Y lo permiten estos sujetos, estos cabrones, que nos saqueen así nuestros recursos naturales, lo que hoy podría servir para traer divisas, que están generando divisas, pero eso se va a otros intereses de élites para los que han gobernado, como dice este señor, transnacionales, cooperativistas, políticos chozos, que a quienes les pasan maletas de billete por la minería, esos son, ¿no? Estos imbéciles, ¿no? Es por lo tanto una medida, cosa que no dice esto y ni se le va a ocurrir siquiera, es recuperar la soberanía de nuestros minerales. Lo que estos han enajenado, estos cabrones, eso. Segundo, debemos aplicar el control real a las divisas que generan los sectores exportadores privados del país. Concreto, agroindustriales, ganaderos, incluidos los mineros, están generando grandes utilidades y esa plata lo dejan en bancos del extranjero y paraísos fiscales. Y con la concomitancia de estos cabrones, mientras a los pequeños productores que tenemos algún tipo de remesa o pagos desde el exterior que nos mandan por Western Union, MoneyGram o cualquiera, nuestros dólares no los capturan, no nos dan, nos obligan a recibir en moneda devaluada boliviana. O sea, a los pequeños, a la clase media que nuestros familiares envían, o en mi caso, yo hago algunos cursos, servicios al exterior, tengo algunos paguitos que me mandan en dólares, simplemente no los puedo recoger en dólares.
me la tengo que cargar recogiendo en bolivianos. O sea, a nosotros nos capturan, nos expropian. Pero las grandes élites empresariales generan millonarias utilidades depredando bosques, ríos, lagos, suelo, reciben subsidios del Estado y les dejan guardar en paraísos fiscales y bancos del extranjero. Entonces, ¿dónde estamos con la concomitancia de estos? Entonces se tiene que aplicar el control real a las divisas de estos grandes exportadores para que sean inyectados a la economía boliviana. El Estado, claro, hoy ha dejado de percibir importantes ingresos del gas que ya no está entrando. Por tanto, el Estado no tiene plata. Pero ¿y dónde están los dólares de los privados que debería estar circulando en la economía nacional? No hay. No hay. Entonces, tiene que hacerse algo. Y tercero, lo que él mismo se queja, que hay 86 o 70%, nos dicen, ¿no?, viviendo en la informalidad. ¿Por qué es eso? Por falta de políticas proteccionistas. Hay que reactivar el aparato productivo. Y eso es política proteccionista y guerra frontal contra el contrabando, que está matando la producción local y nacional. Necesitamos reactivar las fábricas, talleres artesanales, costuras, también producción agrícola a gran escala. Ahí se va a generar empleos dignos y gran parte de los informales van a ser absorbidos. Por ahí tenemos que ir. Y claro, esto complementado que apunta a estos hijos de peza. ¿Para qué queremos tantos senadores como este imbécil? Redúzcase a la mitad el número de parlamentarios, senadores, diputados, supraestatales, plurinominales, nominales, toda clase de pelaje de diputados que se han inventado. A la mitad, carajo. Y sujetos como este que no tienen la capacidad siquiera de plantearte una idea, una ley de lo que ellos mismos se quejan, rebájeseles el sueldo. Que ganen pues, igual que un humilde del que tanto habla, sueldo promedio al del trabajador de base. Andrónico Rodríguez, ¿cuánto gana? 23.000, casi 24.000 bolivianos. Pero bien hablan de los humildes, las clases marginadas, olvidadas. Hay que rebajarlos a la mitad, reducir todo el parlamentarismo a la mitad y también sus sueldos. Y en el mismo rango para los niveles inferiores, gobernaciones y gobiernos municipales. Eso es lo que tenemos que avanzar y quitarles la renta vitalicia a los parásitos expresidentes, empezando por el jefe de este sujeto, Evo Morales. Tuto Quiroga, Mesa, Paz Zamora, funestos. ¿Por qué les tenemos que dar renta vitalicia? Tremendo sueldazo en desmedro de la gente que sí ha aportado a este país. A los trabajadores jubilados se los condena a rentas miserables. Y estos cabroncetes expresidentes que todavía hablan de salvar el país con tremendos sueldos, ¿no? Se tiene que eliminar aquello. Se tiene que eliminar. Y además, una mega auditoría. Lo que él ha mencionado, a los 40 años de gobiernos que han habido, que a gusto y placer han saqueado la riqueza de este país, entre neoliberales y masistas, a toditos hay que meterles, aplicarles una auditoría para recuperar todas las fortunas que están en manos de estos políticos chozos. Por ahí tenemos que avanzar. Y tenemos más medidas que la estamos plasmando en documentos, discutiendo también con organizaciones sociales, para señalar una perspectiva de lucha nacional clara, con planteamientos concretos, contundentes, que ponen el dedo donde está la llaga, y no como este pelotudo que busca coquetear a todo mundo. Eso es lo que está buscando, ya en aires de candidato. Pero puro politiquero oportunismo, ¿no? Eso es lo que se ve. No hay diferencia, por eso digo, y con esto cierro, entre vistas, arcistas, androniquistas y demás politiqueros. No hay. Ninguno está planteando esta perspectiva de lucha que les ponemos nosotros sobre la mesa. Bien, con eso cierro este video. Déjenme sus opiniones y
hasta próximo video o futuras transmisiones que tengamos. Saludos.